mientras inicia la grabación. Ok, perfecto. Muy bien. Lo que veremos el día de hoy es correlación múltiple. ¿Qué me pueden decir de la correlación que vimos la sesión pasada? ¿Alguien se acuerda de la correlación que vimos la semana pasada? ¿De qué trataba? Pues de la dependencia de las variables, ¿no? Sí. La dependencia de las variables, exactamente. Imagínense ahora que ustedes tienen muchísimas variables. En su estudio, ¿qué variables pueden estudiar? A ver, díganme. ¿Qué variables pueden utilizar ustedes? Las que se imaginan. No hay. Podría ser lo de los huevos, ¿no? Lo de El los número de huevos. huevos, Ok, el número de huevos de qué. de la cantidad de alimentos que ingieren, Muy bien, exactamente. ¿De qué más puede depender? del tiempo que haya pasado entre la alimentación y la cópula. Permítame tantito. Exactamente, el tiempo que puedan haber puesto entre los huevos. ¿Qué más? ¿Cuántas más variables pueden haber? Temperatura, presión, ingesta. ¿Qué más variables ustedes creen que puede estar afectando el número de huevos que pueda poner un triatomino? Cualquier especie que ustedes se imaginen. La disponibilidad de alimentos. Ajá. ¿Qué más? Bueno, Si son vírgenes o no. efectivamente, si son vírgenes, es posible que también el tiempo, el día que han puesto, o sea, de cuánto han emergido de adultos, de ninfas para adultos. ¿Qué más? Perdón, es que me salí de esta y me metí en esta. Una ventana. Una ventana. No, no te vayas, Mireli, no. ¿Se ve mi pantalla, Ivette? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, nada más voy a hacer un poquito de limpieza aquí. Permíteme. Muy bien. ¿Cómo llamas tú a tu biblioteca, Mirel, Ivette? ¿Cómo llamas tú a tu biblioteca? A ver. A las bibliotecas. Exactamente. Library. Ok, muy bien. Library. Exactamente. Entonces, ¿qué bibliotecas utilizaremos aquí? ¿Cómo se instalan las bibliotecas? Install packages. Efectivamente, eso sí es cierto. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo script. ¿Cómo se crea? Pues aquí nada más le damos un nuevo script. Muy bien. Para este tipo de estudio utilizaremos una biblioteca llamada mpn install.packages. Vamos Una preguntita. ¿Hay sí, dime. posibilidad de que se pueda acercar un poquito la pantalla? Es que se ve muy lejos, pero no Claro se que sí, distinguen claro que bien sí. las letras. Claro. A ver, dime. Ahí voy. Gracias. Tú me vas diciendo. Sí, un poquito más. Yo creo que ahí se ve. Bueno, ahí Ok, fue mucho. perfecto. ¿Se acercó mucho? Sí, Ok, a ver, tú dime. A ver. ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, las bibliotecas que utilizaremos en esta ocasión será la biblioteca Corplot. Oh, ahí está.
Entonces se va a instalar esta biblioteca. Ya, listo, se está instalando. Listo, se está descargando. Avísame si lo pudiste descargar o no. Ya quedó. Ya, listo. Sí. Entonces, ¿qué falta hacer ahora? Hay que llamarlas, ¿no? Abrir Excel. Y entonces, ahorita vamos a llamar a la biblioteca, library, read Excel, y vamos a hablar a la library ggplot2. Son con las bibliotecas que trabajaremos ahora. Ok. Ok, también vamos a utilizar las bibliotecas. Ok, aquí está. Estaba buscando mis notas. Ok, vamos a utilizar estas bibliotecas, las que hemos utilizado para el análisis de varianza. ¿Te acuerdas cuáles son? En este caso, boot, ggm, ggplot2, que ya está, hmisc, polycore, coreplot, este ya está, y este está acá. De todas maneras, lo voy a pasar en el chat. Si no las tienes, pues las tienes que instalar. ¿Estás de acuerdo, Guadalupe? Sí, está bien. Gracias. Ok, aquí lo voy a poner en el chat. Ahí está. Revisa si tienes esas bibliotecas. Si no, hay que hacer install packages. Tienes que hacerle install packages, las cuales no tengas. Ok. Pues son las que vamos a utilizar, porque hay que hacerle también sus pruebas de normalidad y las pruebas de nuestros datos. Acuérdense que antes de empezar a trabajar nuestros datos, hay que determinar la normalidad de estos. Y yo las voy a llamar porque ya las tengo instaladas sobre el ROM y ya se van importando. Y las que tú no tengas, pues hay que llamarlas, hay que instalarlas. Quiero ver esto. View.
Pearson. Y debe aparecer esto. Edad, peso, altura, sexo, muñeca o muñeca y bíceps. Entonces, el problema de esto, queremos saber si la muñeca y los bíceps y la altura pueden predecir el peso de las personas. ¿Estamos de acuerdo? O que si Ok. también la edad junto con el sexo, la muñeca y los bíceps pueden predecir el peso que tendrá una población. Entonces, aquí hay que definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Te acuerdas, Ivette? Sí. Y es igual a x1 más x2, que x1 y x2 son mis predictores, ¿te acuerdas? Y así sucesivamente hasta xn. Puede ser el número total de tus variables. Avísame cuando ya hayas terminado de instalar las bibliotecas que hacen falta. Entonces no hay que olvidar que también tenemos que hacer el attach de Pearson. Bueno, aquí el nombre es el que podamos o el que queramos. En este caso yo le puedo poner correlación y no pasa nada. Creo una nueva data frame de esto. Entonces voy a limpiar, voy a hacer run y voy a hacer attach de nuestro material. Me dice que en Pearson no existe, entonces lo que tengo que hacer aquí es nuevamente corregir mis datos. Entonces aquí limpiamos tantito y entonces procedemos al análisis. ¿Qué es lo primero que hay que considerar antes de analizar nuestros datos, Ivette? Las pruebas de normalidad, homogeneidad, independencia. Efectivamente, efectivamente. Y entonces, pero para eso vamos a utilizar la biblioteca. ¿Qué pasó? No, nada, perdón, es que dejé abierto el micro. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer esta prueba entonces. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué biblioteca, Ivette? ¿Con qué biblioteca reviso la normalidad de mis datos? Shapiro. Shapiro, exactamente. O Kolmogorov. Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov. exactamente.
¿Cuánto es mi n? 36. ¿Realmente lo puedo hacer con Kolmogorov o con Shapiro? Con Shapiro. Shapiro, Eso es menor de exactamente. 50. Exactamente. ¿Y con cuál biblioteca lo hacemos? Es con Nord. NordTest, Nortest, exacto. sí, sí, sí. Muy bien, efectivamente. Entonces, pues simplemente hay que hacer la prueba. En este caso vamos a hacer Shapiro. Y automáticamente es nuestro Shapiro test. ¿Y a qué le vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba A. A ver, vamos a ver cómo se llama esto. Para ver esto, a ver, call names. Call names de correlación para que veamos cómo se llaman cada una de ellas. Ahí está. Edad, peso, altura, sexo, muñeca y bíceps. Entonces vamos a ver cómo está la distribución normal de nuestros predictores. En este caso vamos a ver muñeca. ¿Y qué nos dice allí, Beth? Mayor a 0.5. ¿Mande? Mayor a 0.05, perdón. ¿Y qué quiere Es decir normal. esto? Es normal. Entonces, ahora, ¿a cuál le tenemos que hacer la prueba ahora? Shapiro. Bartlett. No. En este Ok. caso, a las otras variables. Sí, 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 Exactamente. sí, Ya sí. bien, bíceps. Híjole, ¿qué pasó aquí con bíceps? No, no es normal. ¿Y qué pasó? ¿Podemos hacer correlación paramétrica? Sería no paramétrica. Exactamente. ¿Te acuerdas cuáles eran las pruebas? ¿Cuál era la correlación? ¿Cuál es la correlación paramétrica y la no paramétrica? La paramétrica pues es las que siguen pues que presentan normalidad, homogeneidad independencia. Muy bien, eso es bien. Pero debemos recordar aquí que entre las pruebas que nosotros podemos correr, ¿te acuerdas de Pearson? De la prueba de normalidad, digo, la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Ok, sí. ¿Sí? ¿Ya te acordaste? Ok, sí, sí. Ok. La correlación. Dice, a mí no me gusta realmente hacer esto. Vamos a hacer correlación paramétrica. Es Pearson. Y la correlación no paramétrica es igual a Spearman. O Kendall, es la prueba de correlación. Pero hacer la prueba de todos estos es cansado hacerlo, para lo cual podemos hacer la prueba de normalidad de un golpe o de una vez a todas nuestras variables. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Tenemos que modificar nuestro dataset y ponemos correlación 2 o core 2 o el nombre que tú quieras. ¿Quieres dar un nombre, Ivette? ¿Quieres sugerir un nombre? Está bien cortos. Mande. Está bien cortos. Ok, está bien core 2, muy bien. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto, tenemos que restarle o tenemos que eliminar nuestra variable numérica o nuestra variable es, bueno, el sexo, que es hombre y mujer. Lo tenemos que eliminar aquí. Y correlación simplemente le tenemos que restar 1, 2, 3, 4. Le restamos la columna 4. Oh. Ya sé qué pasó. Acuérdense que aquí no le gustó. Y
tiene que ser corchetes. Para que entienda que tiene que quitar la columna 4. ¿Sí viste qué hice, Ivette? Sí, sí. Ok. ¿Qué hice? A ver, explícame así brevemente. ¿Qué hice con con este código? Eliminaste la columna 4, que es la de sexo. Efectivamente. Y entonces tenemos que utilizar en este caso esta biblioteca, la biblioteca MBN. Y esto se llama Multivariance Normality. Entonces por eso es MBN y vamos a hacer core 2, en este caso core 2, y escribimos MBN. Y ahí ya nos aparece y simplemente le hacemos esto. Y le tenemos que decir qué es lo que queremos. Tenemos que decirle cuál es nuestro data. Nuestro data, ¿cuál es? Core 2. Nuestro data frame sin las variables categóricas, los caracteres. Y entonces, aquí hay bastantes formas de representar la multivariabilidad, la multinormalidad, y generalmente para nuestras pruebas que queremos hacer para normalidad se llama Roystons. Es un tipo de análisis que se hace. ¿Para qué es ese análisis? Es la forma de cómo el programa, o en este caso la biblioteca, va a correlacionar nuestros datos. O sea, hará la multinormalidad. Ok. ¿Ok? Y entonces lo que queremos hacer que nos haga, en este caso, el gráfico, queremos un histograma. Se puede hacer de otras formas, se puede hacer QQNorm o QQplot. Pero aquí quiero hacer un histograma. Aquí algo no le gustó. A ver. Default that complete cases data. Ok, nos está diciendo que debemos revisar esto porque dice que hay valores perdidos. ¿No? ¿Todo está bien? Vamos a ver qué tenemos. Data. Core 2, ahí está. Y aparece esto. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. ¿Qué logras ver aquí, Beth? ¿Qué logras deducir? ¿Y no siguen una normalidad? No son normales exactamente, pero muchas veces nuestros ojos nos pueden engañar. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué tipo de análisis debemos hacer? Debemos hacer un estadístico numérico. Para eso, ¿qué nombre? A ver, sugiéreme un nombre. Barra. Barra, ok. Entonces vamos a hacer un data frame o vamos a hacer un objetivo para esto. Y en este caso asignamos y tenemos que hacer un MPN. Ya está aquí. Nuestro data, ¿cómo se llama nuestro data que vamos a analizar? Se llama core 2, es el que no tiene la columna 4, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, aquí MBN test, que le vamos a poner, simplemente vamos a dejar Royston porque vamos a hacer un análisis de Shapiro-Wilks. Queremos que sea univariate test, ahí está. Y simplemente el test que queremos hacer se llama Shapiro-Wilks. Si tú quieres saber sobre la multivariabilidad, te puedes ir aquí a Help y pones aquí Find in Topic
pones MVN. Y aquí te sale toda la ayuda que tú puedas necesitar con esto. Ok. ¿Sí? O MVN. Y ahí te puede decir, te puede dar todos los datos que tú quieras. Entonces aquí simplemente ponemos Shapiro y ¿qué dice aquí? No le gustó. A ver, data es igual a core2, mptest, Royston, univariate test. Univariate plot, perdón. Univariate plot. Univariate. El data no debe tener pegado el signo de igual, como el de Mándeme. arriba. ¿Cómo? El data no debe de llevar al lado el signo de igual, como el de arriba. Ok, vamos a ver. No me lo aceptó, no le gustó. A ver, déjame ver qué hice mal. Taca, 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 taca. MPN está bien, data, muy bien. MBN test es igual a Royston univariate. Ok, La P mayúscula. exactamente, vamos a ver aquí. Univariate. Univariate, aquí está univariate plot. Vamos a ver si le gusta. No, tampoco le gustó. Aquí, univariate test. No, tampoco le gustó. Por 2. No, tampoco le gustó. Vamos a ver cuál es mi error. A ver. Univariate, pusimos coma, univariate test. Permítame, ya llegó mi error. MBN test. Vamos a volver a escribirlo, no pasa nada. Si vemos que no encontramos el error, pues simplemente lo volvemos a escribir. Ok. MBN, voy a limpiar tantito aquí. Siempre cuando acumulen esto hay que hacer limpieza. Ok, voy a hacer esto, MBN. Voy a poner data es igual a core2. Y ahí tenemos que hacer coma mpn test. Aquí voy a poner Royston. Royston. Aquí vamos a poner univariate. Vamos a poner, voy a probar esta. Lily que es para, ¿qué dice? Ok. Ok, vamos a ver. Core 2. Algo le hicimos a esto. ¿Ese de dónde salió? No sé, ahí vamos a ver. Voy a limpiar. Cuando vean que algo pasa así, yo les sugiero que hay que limpiar todo. Sí. Vamos a limpiar todo. Vamos a comenzar desde cero. Vamos a llamar a la biblioteca, nuestro data frame, y vamos a formar esto. Y voy a irme hasta aquí. Aquí está. Ahí estaba. Sí, el que estaba haciendo esto, le estaba poniendo el nombre Core 2 en este caso. En este caso quiero, no sé, sí,
core 3. Aquí está. Y aparece esto y aquí simplemente doy esto. Y aquí vemos algo muy importante. ¿Dónde está nuestra P? Ok, aquí está. Ah, pero aquí no lo voy a hacer con Lily porque nuestra N es más pequeñita. Shapiro Wings. Aquí está. ¿Cuál de estos datos son normales y cuáles son no normales? A ver, dígame. Ya esta biblioteca es un poquito más amigable porque te dice cuál es normal y cuál es no normal. 2, 3 y 4 son normales. 2, 3 y 4. Y estos son el peso, la altura y la muñeca, sí son normales. Pero la edad y los bíceps no son normales. Ok, entonces esto es para sacar los datos de todos de una vez, ¿no? Todas Exactamente. las normalidades. Ok. Efectivamente. Y como sabemos que dos de los datos son no normales, o sea, no pasaron el test de normalidad, ¿qué podemos hacer? ¿Hacemos una correlación de Spearman o una correlación de Pearson? Spearman, ¿no? Efectivamente, tenemos que hacer forzosamente un Spearman porque al menos dos de nuestras variables son no normales. Pueden decir, pero podemos hacer una transformación logarítmica, sí, podemos hacer una transformación logarítmica o alguna de las transformaciones si sabemos cómo se comporta nuestro fenómeno en la naturaleza. Yo les pregunto, ¿la edad se comporta de forma logarítmica? Es decir, tenemos luego primero 2, luego 4, luego 8, luego 16, luego 32, 64 y después tenemos 128. ¿Así se comporta la edad o es continua? Continúa. Es continua, exactamente. ¿Y los bíceps? Por ejemplo, cuando aumenta la edad, el peso, la altura, los bíceps aumentan de manera logarítmica, exponencial. Es decir, si subo, no sé, 1 kilo, mis No, bíceps, exactamente, son independientemente al parecer, pero eso es conocer nuestro fenómeno. Entonces, y nosotros ya vimos que en este caso hay al menos dos no normales, entonces lo que debemos hacer forzosamente es una correlación de Spearman. Y para ello, lo que tenemos que hacer un core test que está en R. Pearson, Mirel. Pearson. Sí, es que pregunta a Mireli que si cuál era el otro en vez de Spearman. Ya. Pearson. ¿Le quieres explicar mientras me acuerdo cómo se hace esto, Ivette? Pues Pearson es para los paramétricos y Spearman es para los no paramétricos. Entonces, pues aquí tuvimos dos que no pasaron el test de normalidad, entonces pues por eso vamos a hacer Spearman. Muchas gracias. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer todo y vamos a ver, Core 3, Core 3, Core 3, ¿por qué no? A ver, permítame, algo hice. Estoy aquí. ¿Cómo se llama? Core 2. Ok, Core 2. Entonces tienen que acordarse. ¿Qué queremos correlacionar? ¿La edad y el peso? ¿Sí? ¿Cuánto? Solo ¿Sí? dos se pueden. Por el momento, sí. Okay.
Ahorita les voy a mostrar una forma de hacer las correlaciones múltiples. Quiero ver si edad y peso están correlacionadas en eso. Como lo vimos de la clase pasada, ¿se acuerdan? Que correlacionábamos el tiempo y otras cositas para el número de puestas de huevos. Sí. Entonces aquí vamos a hacer esta pequeña correlación. Entonces el peso a ver qué dice el chat. A ver, permítame. Sí, hacíamos como mezclas. Ah, exactamente, hacían mezclas. Efectivamente. Entonces yo aquí puedo poner a la alternativa. Es muy importante, que es two-sided. Acuérdense que es binomial. ¿Con dos signos de igual? Con una, perdón. Ya veremos con dos signos de igual cuando veamos tidyverse. ¿Por qué digo que puede ser sided? De dos colas. Ahí sí les quiero preguntar, ¿por qué es two-sided o de dos colas o de dos sitios? Porque, porque queremos saber el efecto simultáneo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con el peso con la edad? ¿Qué pasa con el peso con la edad? A ver, dígame, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta? ¿Aumenta con los años, segura? Sí. Con- Exactamente. Ujú. Puede aumentar el peso con la edad o puede disminuir el peso con la edad. Por ejemplo, cuando ya llegan 80 años empiezan a perder Ok. pesos. ¿Ya? Entonces queremos ver cómo se correlaciona esto en la actualidad si, con respecto al peso con la edad, o disminuye o aumenta. Por eso ponemos two-sided, de dos colas. Entonces estamos allí como que blindando nuestro proceso. ¿Y qué método vamos a utilizar? En este caso, el método que vamos a utilizar será el de Spearman. Spearman, ok, está ya. ¿Y qué confianza ustedes pondrían? ¿Qué porcentaje de confianza o qué alfa pondrían? Exactamente, mi querida deducción. Efectivamente, esa es la deducción. Es lo que puede pasar con tus chinches. Conforme pasa la edad, puede disminuir el número de huevos o puede aumentar por lo que tú puedas tenerle o lo que tú puedas hacerle a tu modelo experimental. Si tú cambias algo, puede aumentar o puede disminuir. Eso es cierto. Ah, ¿y qué nivel de confianza le podemos? 0.5. 0.5, exactamente. Pero tenemos que hacer la resta. 0.5 a 1, ¿cuánto es? 0.95. Es al 95% de confianza que queremos. Y ahí está. Ahí está nuestra interpretación. El peso, a ver, peso, ok, el peso y edad, como no son normales, ok, es correcto utilizar Spearman. Y si yo quiero correlacionar peso y altura, ¿qué utilizaría? ¿Spearman o Pearson? Pearson. ¿Por qué? Porque sí presentan normalidad. Efectivamente. Ahorita lo vamos a Son ver. normal. Sí, y Beth, acuérdame hacer el gráfico de peso y altura, a ver cómo se comportan. Entonces, ¿qué podemos interpretar acá, chicas? Tenemos nuestro rango de Spearman, nuestra rho o nuestra correlación de rho de Spearman, y nos dice que la p-value es menor a 0.0005. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Están correlacionadas, sí o no? ¿Están correlacionadas la variable edad con peso?
Hola, hola. Y Hola, a ver, les no, doy, a ver, 2 minutitos que lo piensen. A ver, ¿está correlacionado las variables? puso Mireli, no. Dice Mireli que no. A ver, ¿cuáles son las hipótesis? O sea, me deben preguntar aquí, ¿cuáles son las hipótesis que estamos haciendo con esta correlación? La hipótesis es que, o tenemos la hipótesis nula, que dice, si mi P es menor 0.5, mis variables no son independientes. Y si la hipótesis alterna dice que si mi P es mayor a 0.05, mis variables o las variables en este caso, voy a poner las variables de estudio, las variables no son independientes, independientes. Y aquí al lado nada más voy a copiar, aquí sí son independientes. Entonces sí tienen correlación. Están Efectivamente. relacionados. ¿Por qué deduces y ves que sí están correlacionados? Porque no son independientes. O sea, Exacto. dependen es una de la otra. Depende, exactamente, depende una Dependientes. de la otra para poderse llevar a cabo. Eso es cierto. ¿Estás de acuerdo con eso, Ivette? Mireli. Entonces sí son correlacionadas porque no son independientes. Si aumenta una, aumenta la otra. Vamos a hacer el gráfico de esto. ¿Se acuerdan cómo se hacen los gráficos? Por 2. Es, ¿qué queremos poner en X? El peso por 2, si no se acuerdan. Vamos a poner peso y el Y es igual a nuestra edad. ¿Qué le falta aquí a nuestra oración, a nuestra sentence en inglés? ¿Qué le falta? Le falta el jump point y listo. A ver, vamos a ver. Ay, permítame. A ver. ¿Qué le pasó a esto? Ah, ya sé. Dice que no ha terminado la oración. Ok. Entonces, core 2 a es x igual por peso y aquí nos falta cerrar. Una más. Ah, ¿qué pasó aquí? Core por 2 a es x y geom point más tem invalid graphic state. A ver, ¿qué pasó aquí? Plot, a ver. Ayúdenme a ver cuál es el error aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos otra vez. No vean que no salga. Vuelven a poner. Voy a poner core 2 a es x va a ser el peso. O tengo que darle attach a esto. Attach core 2. Listo. Para que salgan automáticos. ¿Están de acuerdo? Y igual edad más geom point. Ok, ¿qué pasó aquí? A ver. ¿Qué está pasando?
A ver, ¿me permite esto? No, no me lo permite. ¿Por qué no me permite esto? A ver, es edad y peso. El peso y la edad, pues, ¿por qué no me lo está poniendo? Y sexo. Oh, tampoco. ¿Será porque no he llamado a la biblioteca? Vamos a ver si es cierto. No, tampoco. Qué raro que no esté ahora. ggplot por 2 es x peso y edad. Oh, ok, ¿qué pasó aquí? Bueno, les debo entonces el gráfico. Ahorita voy a ver qué pasó. Muy bien. A ver, ustedes hagan la correlación entre cuáles son normales. A ver, acuérdenmelo. A ver, hagan este pruebo. La altura con la muñeca. ¿Tienen allí su R abierto o no? ¿O lo hago yo? Sí lo tengo abierto, pero no me ha terminado. No me instaló las bibliotecas. Todavía le Aún no te... aparece el load stop. Ah, ok. Entonces, déjala entonces que cargue entonces. Mireli, ¿cómo vas? No me va a vencer el equipo. A ver, el peso. Y por 2. Y la edad. A ver, la edad. Ah, ¿qué estará pasando aquí? Qué raro. Que no me permita hacer esta graficación. Plot. Ya ni modos. Por 2. Vamos a poner en el eje de las Y la edad que esté descrita o esté por el peso. Vamos a ver qué pasa. Okay, aquí está. Creo que este sí pudo. ¿Qué pasó? A ver. Yes. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? A ver. Voy a limpiar tantito. Ahí está. ¿Se ve? Eso sería. Ahora se ve. ¿Cómo ven la proporción de peso cuando aumenta la edad? ¿Qué ven allí en esa nube de puntos? Pues algunos se ve que aumenta. Exactamente. Algunos se ven que sí aumentan. A partir del 70. Pero Efectivamente. en el 100, pues, disminuye. O sea, ¿qué pasa No ahí en el vemos. 100? A ver, dime qué pasa allá. No sé, será un dato típico. Es un dato atípico. Ahí está. Ah, esta es la edad. Ahora sí ya quiso trabajar. Vamos a poner peso y edad. Más geom point. Más geom. Smooth. Method. LM. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué ven allí? ¿Qué podemos interpretar de eso? Ahora sí quiso trabajar ggplot.
A ver, dígame, les doy 2 minutitos para que analicen esto y me dicen. Todo tiene que ver con esto, con la correlación que hicimos al inicio. ¿Qué quiere decir esta RO de 50, del 60, del 60%? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna idea? ¿Qué es ese RO de 70 y algo por ciento? Del 60% aproximadamente. Que al menos el 60% de mis casos, el modelo lo va a predecir. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 60% de probabilidad de que sí es correcto y un 40% de que estamos fallando. ¿Están de acuerdo? Okay. O sea, Sí. eso podría ser como de que el 60% de los datos son normales, podría ser. Se podría decir que sí, podríamos decir que el 60% de esto sí se está, puede, el 60, o sea, de cada 10 mediciones, 6 le vas a poder describir con la edad, el peso, o el peso o la edad. Y tienes 4 veces de equivocarte, o sea que tu modelo, digamos que no son tan buenos predictores, o la edad no es un buen predictor para el peso. ¿Qué creen que pase cuando hagamos, a ver, cuáles son los que son normales? ¿Cuáles dije que hagan ustedes? Muñeca y altura. Muñeca y altura, vamos a ver aquí. ¿Quién creen que describa mejor? ¿La muñeca a la altura o la altura a la muñeca? ¿Quién describe a quién? Era muñeca y altura. Muñeca de altura, vamos a poner Sí, aquí sí y son. vamos a poner. Aquí, No estoy acuérdense segura. que R, exactamente. Miren cómo está esto. Que aumenta, conforme va aumentando la muñeca, aumenta la altura. ¿Están de acuerdo con eso? O cuando aumenta la altura, A la aumenta la altura, muñeca. ajá, la Efectivamente. Entonces, altura. eso hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber determinar cuál es nuestra variable descriptiva o predictora. Entonces, cuando aumenta la altura, ¿qué pasa con la muñeca? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Efectivamente. Y hay algunos puntos atípicos, pues posiblemente hay de 1,60 que están un poquito, tienen la muñeca más grande, o algunos que miden mucho, o hasta 1,90 y ven ese valor atípico. ¿Lo pueden ver? Sí. Exactamente. Entonces, eso, ¿se imaginan hacer uno por uno todas estas correlaciones? ¿Se imaginan hacer uno por uno? Yo la verdad que flojera tendría de hacer uno por uno. Y afortunadamente tenemos tecnología y tenemos estadística y Pero, ¿a qué te llamamos, refieres uno por uno? estoy haciendo pareados, estoy haciendo muñeca con altura, altura con peso, peso con, o sea, estoy haciendo las combinaciones 2-2 de edad con peso, edad con altura, edad con muñeca, edad con bíceps. Eso es hacer pruebas pareadas. Entonces, para eso, mejor
utilizo una biblioteca llamada Chorplot. Chorplot como tal es una de las bibliotecas más poderosas para esto, se los puedo asegurar. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta biblioteca. Espero que estén apuntando. Todo esto es nada más para la antesala de lo horrible que es trabajar así. Para eso mejor utilizo Chorplot. Entonces, yo, M, o ¿cómo se llama? Core 2, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién es Core 2? Pues nuestra edad, el peso, la altura de la muñeca. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, voy a llamarle, dame un nombre, Mireli, un nombre o una palabra para hacer esto. Cactus, ok. Cactus. Para cactus, vamos a hacer un core plot de por 2, que es nuestro data frame. Y hay varios tipos que hay de esto. En este caso, quiero... a ver. De Pi o numeric. Ok, vamos a hacer de Pi. No pasa nada. Lower. Método. Quiero que sea de pastel. Ahí te van a ver a qué se refiere. Y ya, voilà. The matrix is not menos 1, 1. ¿Qué pasó aquí? Por 2, a ver. ¿Por qué me fallas ahora, R? Dime. A ver, ¿en qué me estoy equivocando contigo? Ahí dice, error en core Está en modo plot. vacaciones. Está en modo vacaciones, exactamente. Vamos a ver si chambea. No. Está en modo vacaciones. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver. ¿Por qué me hace esto? Está en modo vacaciones, sí es cierto. Vamos a ver si es cierto. No, tampoco le gusta. ¿Por qué no le gusta? Ya. Core plot. Mixed. Me voy a poner core 2. ¿Qué pasó aquí? Dice que mi matriz no está. Taca. Guay, se los debo. Menos 4. No, tampoco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no quiere trabajar esto? Bueno, se los debo entonces, chicas. Ya sé qué está pasando. Antes de hacer esto, vamos a hacer cactus. Ya sé, me estoy brincando un paso. Tengo que hacer round. ¿Ya? ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Core 2. ¿Qué método? ¿Qué método quieren, chicas?
¿Qué método? ¿Aló? Me han dejado solo. Aquí está, aquí está. Eso de Spearman. Spearman, ok. Spearman. ¿Cuántos dígitos? ¿Cómo que cuántos días? ¿Como cuántos dígitos podríamos utilizar? ¿Utilizamos todos? ¿Utilizamos algunos? Bueno, no importa, vamos aquí. Digits. 3. Ok. Ahí está. Estaba saltando un paso. ¿Cómo se lee esto? O sea, ¿cuántos dígitos? Porque ahí son 0.79. Si pongo 4 va a pasar 0.791, o si pongo 10 dígitos, 0.7947443214. Allá, en eso. Entonces, generalmente yo le pongo 3, pero para que me redondee mejor todo, yo le pongo 2. Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? A ver, ¿quién me dice? A ver, Ivette, ¿cómo se lee este gráfico? Espérame, yo estoy. Efectivamente, ya están involucradas todas las variables. Y se lee de la siguiente manera. En la parte, en la diagonal, está edad, peso, altura, muñeca. En el 0.60 está edad y peso. Nos dice que la correlación es del 60%. La edad con la altura es del 0.47. De la edad con la muñeca 0.63 y de la edad con los bíceps 0.52. De que hay muy poca correlación. Pero ¿qué pasa con el 0.91? A ver, ¿qué me dice qué variables son que están correlacionadas al 0.91 o al Yo soy 90%? bíceps. Peso y bíceps. Le digo que ustedes son requete inteligentes, chicas, ¿eh? Me lo agarraron en el aire, ¿eh? Me cacharon en el aire este dato, porque el antiguo grupo que le di estadística, ay Dios. Y el peso con la muñeca, ¿cuál es la correlación que hay? 182. Exactamente. Y entonces, ¿cuáles son las variables que yo utilizaría o que ustedes utilizarían para su siguiente, por así decirlo, tesis de maestría o algo así? Ustedes ya recopilaron los datos en el campo, midieron edad, peso, altura, muñeca y bíceps. Vamos a poner edad y esta de sangre, humedad relativa, tiempo de luz, tiempo de cópula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con qué variables ustedes trabajarían en un futuro en otra prueba o en otra tesis o en otra investigación? ¿Qué variables tú estudiarías mayor a fondo, Ivette, y cuáles? Las de peso, es el peso con bíceps. Ok, O sea, ¿y las que tú, tienen un Mireli? mayor porcentaje. Un porcentaje Exacto. Tú mayor al elegirías, 80, diría ajá, yo. perfecto. Tú dices como investigador, arriba del 80%, dice, voy a utilizar. Y entonces dice Mireli que está de acuerdo. Y entonces yo trabajaría con la muñeca y los bíceps, el peso con la muñeca y el peso con los bíceps. Ahí está nuestro corte. Entonces estudiarías una N más grande, utilizarías, en vez de utilizar a 40 individuos, utilizarías, no sé, ¿cuántas personas utilizarías tú, Mireli? ¿A cuántas personas tú harías esto para que puedas estudiar este fenómeno? O Ivette.
Entonces ahí está, dice Concuerdo con mi Mireli, lista. 100. 100. Efectivamente, ya sabemos que con 30 sí nos está arrojando buenos datos. Entonces puedo aumentar a 100. Puedes mostrar 100 o puedes mostrar 200 o 400. Por ejemplo, vamos a traspolarlo en chinches. ¿Cuántas chinches ustedes estudiarían? Mínimo. Y eso va a depender de la respuesta que ustedes tengan. En el futuro, quizás si quieren hacer una maestría o un posgrado en lo que ustedes quieran, tienen que entender todo esto. ¿Qué variables van a explicar mi fenómeno? En este caso, en la infección de mosquitos. ¿Qué variable puede... ¿cuál sería la pregunta? A ver, ¿qué variables explican la infección de mosquitos? A ver, ¿qué me dice? Con dengue virus, con la enfermedad del dengue, del dengue virus, va. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué variables afectan esto? ¿Afecta en qué, perdón? ¿La transmisión? La transmisión, exactamente. Humedad. Muy bien. Sí, 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 sí. Eh, temperatura. Temperatura, muy bien. Mm, mm, fotoperiodo. Fotoperiodo, muy bien. Ayudaré a Ivette Mirelli. Entonces, todas esas variables que ustedes piensan que pudiesen el lugar, exactamente, y esos lugares están definidos por la vegetación, están definidos por la precipitación anual, por la temperatura anual, la altura, la humedad, velocidad del viento, el tipo de ecotopo. Efectivamente, todas esas variables que ustedes piensan que estén influyendo en la infección de mosquitos son las que van a estudiar y van a saber cuál está correlacionada en esto y en función a su correlación pueden ustedes adecuar estrategias de control biológico contra la población de mosquitos, población de garrapatas, por ejemplo, no sé, en plagas devastadoras de cultivos, o sea, ¿qué es decir? ¿Qué especie de planta está correlacionada con la abundancia, no sé, a ver, un ectoparásito de las plantas, a ver, un ejemplo, la algarroa, ¿cómo le dicen? La cochinilla. Algodonera, ¿no? Ajá, arena. O- Sí, es. ok, aeronosa, o sea, la cochinilla aeronosa es una de las grandes plagas que existen dentro de la comunidad agrícola. Y si ustedes se dan cuenta que la cochinilla está correlacionado con la presencia de cierto cultivo, por ejemplo, de amapola o de, no sé, o de albahaca, ¿ustedes qué harían? Exactamente, las asociaciones entre planta e insecto, efectivamente. Y se dan cuenta que cuando hay mayor temperatura hay mucha cochinilla o cuando hay menor temperatura hay mayor cochinilla. Supongamos que se planta arroz todo, o no sé, algodón todo el año, ¿no? Porque Yucatán se ha vuelto un gran productor de algodón y la cochinilla está acabando con con esta producción. Entonces, Mirelli en conjunto con Ivette hacen un estudio y observaron que la mayor población de cochinilla se encuentra cuando la temperatura es menor a 20 grados. ¿Ustedes qué harían o qué aconsejarían a los productores de algodón? Tener controladas las condiciones de temperatura. Tener, dice que hay que controlar la temperatura. Mirelli, cambiar, esa es una opción. Cambiar la estación de siembra. ¿Sabe? O en este caso, como dice, ya con eso contestaste todo, Mireli. Cambiar la estación de siembra. Si sabemos que hay
más cochinilla algodonosa cuando hay frío, pues plantamos más en la época de calor. O viceversa, si vemos que hay mucha cochinilla en la época de secas, entonces hay que sembrar en la época de o de nortes o de lluvias. Entonces sabemos ahí que no habrá cochinilla y descansamos al menos 3 meses. Bueno, eso se hace con todos los datos que recobren ustedes en campo y lo que pueden utilizar en estas correlaciones. Un tema muy interesante para mí, no sé a ustedes qué les pareció, muy pesado, complejo, o debimos hacer esto del principio. A ver, Interesante. Facilita interesante, muchas ¿verdad? cosas. Que Pero facilita una pregunta. ¿Los ¿sí? círculos a qué se refieren? Los Los círculos. Si círculos, sí. observas, ok, si tú observas a mano derecha, ves una línea de -1 a 1. -1 es una correlación perfecta negativa y esto se va de -1 a 1. Y el color de los círculos representa la correlación que existe. Por ejemplo, en el círculo de peso con bíceps, ves que el tono es más azul, quiere decir que se acerca al 1, entonces, y correlaciona con el 0.91 que tú estás viendo. Simplemente es una forma de presentar los datos, pero para mí la manera personal de cómo presentarlo es numéricamente. Y se puede decir, le puedes decir a R que lo haga. Entonces es simplemente una forma de presentar los datos. Simplemente es lo mismo, numérico como gráfico. Eso, si solo decimos type lower, lo podemos ver lower. Bueno, aquí no me lo deja. No me acuerdo ahorita. Si quieren leer un poquito más de esto, pueden buscar en internet core plot y entonces ya pueden ver todas las cosas hermosas que se pueden hacer. ¿Alguna otra Entonces, pregunta? no, refiere nomás a los valores, solo que es gráficos, ¿no? Edad, Efectivamente. peso, edad, altura, edad muñeca, edad prisa. Ya, Efectivamente. gracias. De nada. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Sí, hay diferentes formas. Mira qué bonito. Ok, voy a hacer esto. Core plot. Voy a hacer esto. Core plot. Cactus. Cactus. Es cactus, ¿verdad? Cactus. Sí. Method. Number. Ya, solo me lo presenta en números. No, podemos poner type opera. Y aquí si quieren solo verlo solo de un lado. Y eso se lo va a pedir su director de tesis, o sea, sé yo. Y ya solo aparece el de arriba. ¿Ya? Okay. Entonces todo esto se ve bonito, se presenta, pueden discutirlo, etcétera, etcétera. Exactamente, los parasitoides es una de las formas, Mireli. O sea, que vemos que en época de calor es cuando hay más parasitoides y hay más cochinilla algodonera. Entonces, los parasitoides se comen a la cochinilla. Entonces, la mejor época es sembrarlo en calor, etcétera. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? No, creo que no. Ok. Entonces, subo el video y si quieren con las Bueno, una bibliotecas. pregunta. ¿Sí? Sí. Y se podría también ver entre hombres y mujeres Sí, sí, también se puede hacer entre hombres y mujeres, efectivamente. pero salen ambos al mismo tiempo también. No, acuérdense que hay Por separado. dimorfismo sexual.
Por separado, exactamente. Ok. Acuérdense que hay dimorfismo sexual. El peso y la altura de las mujeres no se comporta al igual del peso y la altura de los hombres por dimorfismo sexual, claro está. Ok. Entonces, en este caso, este estudio fue hecho solo de humanos, ¿ya? Pero si tú quieres solo de mujeres o solo de hombres, lo puedes hacer. Haces un filtro en Excel o cuando veamos la clase de Tidyverse, lo podemos hacer con Tidyverse Ok. para no hacer cansada la clase. Está bien. Ujú. Bueno, entonces si no hay, ya pues por hoy terminamos. A ver, replíquenlo ustedes con los datos que les di y envíenme el reporte cuando puedan. Los datos de Los de estas Pearson, mandas. Ok. exactamente, lo de Pearson, exactamente. Voy a Lo dejar de hacemos grabar. con Pearson. Sí, háganlo con Pearson y vean qué diferencia, y compárenlo con Spearman. Ok. Ok. Ok.